Iglesia Cristiana en su presencia presenta al pastor Winston Peña con el mensaje de la palabra de Dios. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Pueden sentarse. Padre, gracias por tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento. Señor, abre nuestra fe, auméntala, que podamos entender tu palabra en el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Hoy vamos a hablar bajo el tema del enebro a la cueva. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es un tema distinto. Los estudiantes de homilética, por favor, tomen notas, porque les voy a preguntar el jueves. Todos los estudiantes de homilética saquen su celular, busquen sus notes y tomen notas, o cojan un papel. Hoy vamos a hablar bajo el tema del enebro a la cueva. Dígale al hermano que tiene al lado: del enebro a la cueva. Del enebro a la cueva. Pero dígaselo a alguien, dígaselo a alguien. Del enebro a la cueva. Es uno de esos títulos que solamente se lo he oído a predicadores grandes. Oh, gracias, hermana. Gloria al Señor. Pero es un tema muy importante, porque hoy yo quiero que preste atención. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Vamos a ver la historia del profeta de fuego. ¿Quién era ese? Elías. Elías Tisbita. Amén. Y yo quiero que vayamos desde el verso 1 viendo la historia, porque en esta historia se va a desarrollar el nivel al que Dios llevó al profeta en este tiempo. Oiga bien, este versículo 19, capítulo 19, está precedido por el 18, lógicamente, ¿verdad? Numéricamente. En el 18 lo que pasó fue que hubo un duelo de dioses. El duelo era que habían 450 profetas de Baal y 400 de Acera, que era un total de 850, ¿verdad? 850 profetas que adoraban a los dioses. Y había un solo hombre llamado Elías que retó al pueblo y le dijo: vengan todos, todo el pueblo de Israel. Oigan, que esto no fue con los impíos, esto no fue con los asirios, los egipcios, no. ¿A quién fue que reunió Elías? A todo el pueblo. Y ahí estaba Acab, el rey. Ahí faltó la reina. Cuando vino el duelo, los sacerdotes de Baal oraban y gritaban y se sajaban y se cortaban y pedían a Baal que descendiera fuego sobre el holocausto. Nada pasó. El Dios de ellos, o mejor dicho, los dioses de ellos, Baal y Acera, no hicieron nada. La historia la conocemos. El Dios de Elías respondió con fuego, ¿verdad? Y Elías degolló 850 profetas de Baal, los mató a todos, para que, muerto el perro, se acabó la rabia. Muertos los sacerdotes, pues se acaba la religión esta de Baal y de Acera. Lamentablemente no fue así, pero esa fue la intención de Elías. Amén. Saliendo de esta victoria, saliendo de esta batalla tan grande, tan hermosa que tuvo Elías, él se fue. Y entonces comienza el capítulo 19 con la historia que quisiera que desarrolláramos hoy. ¿Están listos? Yo necesito que usted tenga su Biblia allí para que vaya leyendo conmigo, y todo lo que hablemos sea de conocimiento y de bendición para usted.
En el verso 1 dice, acá el rey itinerante. Para los estudiantes, oigan esto, estamos hablando del reino del norte, o sea, el reino de Israel. En Judá estaba reinando otro rey. Cuando el país estaba dividido en dos, de las 12 tribus, 2 tribus con Judá y 10 tribus con Israel. Acab reinaba en Israel, no en Judá, en el reino del norte, donde tenía 10 tribus. Acab era el rey, esposo de una mujer llamada Jezabel, una mujer mala. No era una mujer cristiana tampoco, hebrea, era una princesa fenicia. No adoraba a Dios. Y uno de los problemas grandes que vemos aquí con Acab es que él hizo un yugo desigual. Amén. Y es duro meter estos temas en la iglesia porque cuando nosotros venimos del mundo, pues venimos como venimos. Y amén, así es. Pero si ya usted está en Cristo, tiene que tener cuidado. Amén. Pues acá, siendo hijo de Israel, siendo israelita, él decidió buscarse una mujer fenicia para que sea su esposa. El problema es que él se buscó una mujer muy brava y esta mujer lo gobernaba. Oiga bien, y acá era un muchacho demandado de esta mujer. Y lo que esta mujer decía que se hiciera, acá temblaba y lo hacía. Acá es el tipo de hombre mamita que lo gobierna la mujer. Acá es el tipo de líder flojo que no toma el sartén por el mango, que no toma la autoridad que Dios le ha dado, sino que decide que otros tomen decisiones. El hombre de Dios toma las riendas de su casa. Amén. Amén. Y si no puede, déjelo. Pero debe tomar las riendas de su casa. Acá no solamente no tenía las riendas de su hogar, sino que del reino entero. Acá no era nadie. Y aunque era el rey, y esta mujer Jezabel era una princesa egipcia, ella gobernaba en el reino. De hecho, la religión que estaba implantada en Israel era la de adorar a Baal y a su mujer Acera. Y ella era una sacerdotisa de Baal. Miren qué yugo tan desagradable hizo este hombre con una mujer. Primero, no israelita, y Dios le dijo que no se ligaran con ninguna de las mujeres de su pueblo. Y ahí comienza el problema en Israel, porque la cabeza, que era acá, el rey, andaba ligado con una fenicia, una sacerdotisa de Baal. Y ahí comienza el grave problema. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo podría decir, dime con quién andas y te dirá quién te gobierna. Porque lo que está pasando es que nos dedicamos a andar con gente que no agrada a Dios, y en vez de ellos convertirse a nosotros, nosotros terminamos convirtiéndonos a ellos. Y estamos llamados, como dice el profeta, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero lamentablemente nosotros, por unas migajas, ¿verdad?, dejamos al Señor y nos vamos atrás de cualquier otra cosa. A Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, lo mataron las mujeres. Pero ¿saben cuáles mujeres? Las impías. E hizo tantos templos a otros dioses. Son incontables los templos que hizo. Tremendo, ¿verdad? Hombres flojos, sin carácter. Gloria a Dios, amén. Bueno, vamos a leer el verso 1. Acá dijo a Jezabel, su mujer, dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo Elías había matado a espada a todos los profetas. ¿Pero cuáles profetas? A los de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, y aquí empieza lo bueno: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno
de ellos. Y yo me puse a pensar. Ella hizo un juramento, ¿verdad? Así me hagan los dioses y me añadan. Era un juramento que se hacía en la antigüedad. Era un juramento que se hacía en la antigüedad. Así me hagan los dioses y me añadan. Pero espérate, ¿de qué dioses está hablando ella? ¿De los dioses que acaba Elías de derrotar? Porque eso es lo que ella adoraba, a los Baales. Y ella le manda un mensajero diciendo: dígale a Elías que por los dioses, yo juro que mañana le vuela la cabeza. ¿Y sabe lo que hizo Elías? No pensó en los dioses porque Elías estaba jurando. Se amedrentó, se asustó y patitas, ¿para qué te tengo? A correr Elías. Ahora oiga bien, ponga atención por favor. Escuche. Mire, Elías había derrotado a esos dioses, por lo que esta mujer juraba y los amenazaba. Pero cuando llega la noticia, a veces a nosotros nos olvidamos a qué Dios nosotros servimos. Y eso es un indicativo de que necesitamos pasar de nivel. Quiero contarles que antes de esto Elías había cerrado los cielos y había abierto los cielos de lluvia. Por su palabra no había llovido por 3 años y medio, y por su palabra volvió a llover. Este Elías, cuando venía el aguacero, corrió delante del carro de Faraón, de acá, como un atleta que corría adelante del carro. Oiga, un carro de caballo, y Elías adelante como un atleta corriendo. Eso no se puede explicar en la Biblia. ¿Cómo esto que corría tanto? ¿Cómo podía correr tanto que le estaba ganando los caballos del rey? Y él iba adelante. Algo sobrenatural. Quiero decirle que del hombre que estoy hablando hoy, el profeta Elías, fue un hombre que fue alimentado por una mujer con harina y aceite, que no se escaseaba. Oiga, en la tinaja de esta mujer no faltaba harina, y en la vasija no faltaba aceite, y él duró un tiempo siendo sostenido por esta mujer viuda. Elías se había visto el milagro de Dios. Elías oró por el hijo de esta viuda, de una mujer, y lo resucitó. Sí, Elías, ese que estoy hablando. Estoy hablando de que capítulos después, o capítulos anteriormente, el rey manda 50 hombres a preguntar, y él los quema a todos. Desciende fuego del cielo, ¡oh!, y los quema a todos. Y manda otra vez 51 hombres más, y ¡wow! ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? O sea, no estamos hablando con cualquier profeta, estamos hablando del hombre de Dios en ese tiempo. Sin embargo, leyó un momento, dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras. Y cuando Elías escuchó la noticia de que al otro día esta mujer lo iba a matar, se asustó, se deprimió, se debilitó y salió corriendo. Y a todos nos llega esos momentos de debilidad. Nosotros somos sujetos a pasiones, y una de las pasiones que tenemos es el miedo. Hermano, la gente por miedo hace cosas grandes. La gente en un miedo, en un susto. Eso es una pasión que te mueve a hacer cosas increíbles, como la pasión del odio, la pasión del amor. Las pasiones mueven a uno a hacer cosas increíbles. Pues la pasión del miedo agarró a este hombre y lo debilitó. Vamos a leer la historia. Sí, lo primero que quiero que veamos aquí es que van a llegar malas noticias, ¿verdad que sí? Le llegó a Elías la mala noticia y lo impactó esta noticia. Esa amenaza de dioses que él había vencido, él ni pensó en los dioses, pensó en Jezabel, que era una mujer muy poderosa y muy brava. Y Elías también le cogió miedo a esta mujer. Yo no entiendo, él había acabado de degollar 850 hombres y una mujer lo amenaza y él se intimida.
El espíritu de Jezabel era el que estaba dominando en esta amenaza. Porque recuérdense, los dioses no son nada, pero lo que está detrás de los dioses son los demonios. ¿Alguien entiende lo que está hablando? Ok. Mira lo que hizo Elías. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Para qué? Para salvar su vida. Oiga, ya empezó a tomar control de su propia vida Elías. Un hombre que había enfrentado al rey. Un hombre que había enfrentado a Baal y sus dioses. Pero ahora, por la amenaza de una mujer, decidió él salvar su propia vida. Esto me dice a mí que Elías todavía estaba en un nivel donde necesitaba un cambio. Y no importa los dones que uno tenga, los dones no te llevan al cielo. No importa los dones que usted tenga, los dones no te dan madurez espiritual. ¿Alguien me entiende? Usted puede ser un hombre que levante muertos. Elías lamentó un muerto y después estaba huyéndole a una mujer. No importa que usted bote fuego por la boca. ¡Uah! Elías hizo descender fuego del cielo y después estaba huyéndole a la amenaza de una mujer. O sea que los dones, hermanos, los dones no te van a llevar a ningún lado. Que son buenos, ay, riquísimos. Lo único malo que tienen los dones, ¿sabe qué? Que atraen a los débiles. Y los débiles empiezan a verte como una gente, wow, qué hombre de Dios por tus dones. Cuando uno sabe dentro de uno que todos los hombres tenemos debilidades y pasiones como las de Elías. Yo le animo, iglesia, a que nunca siga a un hombre por sus dones. Nunca siga a un líder por sus dones, sino por su carácter. Nosotros comenzamos esta obra hace casi 5 años, ¿verdad? Y cuando comenzamos éramos 5, mi esposa, mis 3 hijos y yo. Y se nos pegó mamá tata, éramos 6. Y después se nos pegó un tico. Y éramos 7, Gravy. Y hoy, mira el grupo que hay de personas. ¿Y sabe qué? Hemos pasado momentos difíciles. Hemos pasado momentos de crisis. Han dicho cuantas cosas han dicho de nosotros. Y yo sigo en esa silla adorando a Dios todos los domingos. Amén. Han dicho de todo. Y seguirán diciendo gracias al Señor. Han venido gente, se han ido. Y nosotros hemos permanecido ahí. Y nadie nos mueve. Usted puede venir en 10 años. Si Dios quiere que estemos aquí, todavía vamos a estar aquí. Y creciendo. Claro, no en este lugar. Dios libre. Aquí nos vamos ya. Amén. Gloria a Dios. Carácter, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver. Viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está ¿dónde? En Judá. Judá significa alabanza. Y dejó allí a su criado. Un punto importante que quiero notar con ustedes. Cuando un líder tiene gente a cargo, ese líder tiene cuidado de su gente. Él tenía un esclavo, un siervo. Recuérdense que él vivía y estaba en el reino de Israel, en el reino del norte. Pero para salvar su vida y la de su siervo, ¿qué hizo? Se fue a Judá, el reino del sur. Si lo aplicamos espiritualmente, Elías estaba contento porque salvó su vida allí, en Beerseba, ¿verdad? En Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Él estaba en ese nivel, en el nivel de alabar a Dios y de agradar a Dios y de adorarle por el bien que le había hecho, de que había salvado su vida. También salvó a su criado. Y él lo que hacía era, en Judá, o sea, él estaba en el nivel de la alabanza. Es el nivel de muchos creyentes, de muchos adoradores, que vienen a la iglesia y adoran y alaban al Señor cuando todo sale bien. Me siento en ánimo. Hoy estoy que me río solo. Hoy voy a la iglesia. Hoy voy a adorar. Y se toma un selfie en Facebook y dice, a adorar a mi Dios. Pero pasan 4 domingos y no viene. Y el día que se siente bien, viene a adorar y se goza y alaba y llora y se pasa todo. Pero está en ese nivel. ¿Cuántos quieren quedarse en ese nivel?
No. ¿Quieren quedarse ahí? En el de la alabanza nada más. Yo les voy a invitar a otro nivel. Amén. Gloria a Dios. Y al final usted me va a decir si se quiere quedar siendo un alabador, uno que se goza cuando las cosas salen bien, cuando tu vida está bien, o quiere pasar a otros niveles. ¿Qué les parece? Ese es el trato de esta tarde. Tengan paciencia conmigo. Vamos a seguir leyendo, que la Biblia es la que va a decir todo, no yo. Vamos a ver. Seguimos. Verso. Sí. En el verso 3, ¿dónde dejamos a Elías? En Judá, en alabanza. Lo dejamos alabando ahí, gozoso, y su criado salvo. Pero en el verso 4 dice: y él se fue por el desierto. ¿Cuánto tiempo? Un día de camino. Oigan lo que le costó en su desierto. ¿Cuánto? Un día. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Un enebro era un árbol que medía 2 metros aproximadamente, pero que se abría así, grande, y podía dar sombra. El enebro, sus raíces se usan para, hice mi investigación, ¿verdad? Se usa como combustible. El enebro es una de los árboles que sus hojas son perennes, o sea que todo el año está como el pino, todo el año está verde. No importa que venga el invierno, el verano, el otoño, la primavera, el enebro está bien y produce sombra y produce fruto. Allí llegó Elías. Este fue el segundo lugar donde él llegó. De Judá pasó al enebro. Pero en el enebro él hizo algo interesante. Miren en qué se convirtió el enebro para él. Dice: y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. El enebro es ese lugar de prueba, es ese lugar de dolor, es ese lugar, oiga bien, de queja. Ese es el lugar donde usted está a punto de rendirse, pero está orando. Porque ¿a quién le habló él? A Jehová. Él estaba orando: Señor. Pero no le decía: te alaba mi alma. No. ¿Qué le decía? Quítame la vida. Basta ya. Estoy harto de todo lo que está pasando. Ese es un lugar de temor, hermano. Gloria a Dios. Mire, lo primero que pasó es que para llegar a ese lugar le tomó ¿cuánto tiempo? Un solo día. Y le adelanto que para llegar al tercer lugar del que vamos a hablar le tomó 40 días. Un día no es nada. Un día en el desierto y ya mire cómo andaba el hombre. Una pruebita y mire ya cómo andaba el hombre. Y así hay creyentes que le llega una prueba de un día y empiezan: Señor, quítame la vida. Yo no sé para qué yo te he sido fiel. Y mira, los que son infieles están bien, y yo que estoy fiel, mal. Un día, hermano, de prueba. Quiero que sepan que a Elías le faltaba mucho. Pese a sus dones, pese a sus dones, le faltaba mucho. Porque Dios quería lograr en Elías un hombre conforme a su voluntad, no a la de él. ¿Cuál es la voluntad de Elías ahora mismo en medio de esta prueba? Y después de un día entero caminando, se cansó, se hartó y empezó a quejarse. ¿Qué empezó a hacer? A quejarse. Usted se va a dar cuenta que este es el primer encuentro que él va a tener con Dios. En el segundo encuentro, en el otro lugar, porque el tema de hoy es del enebro a la cueva. Usted va a ver que las quejas de él aquí no van a ser las mismas quejas de él allá. Y ahí es donde yo quiero llevar la iglesia, para que usted y yo hoy salgamos, aunque sea con un pie más de estatura. Amén. En cuanto a nuestra madurez como creyentes. ¿Sí? ¿Ven cuál es mi propósito? Llevarlos un pie más. Miren, yo tomé algunas notas.
Duró un día de camino para llegar al enebro, a la depresión. Así es, nos toma muy poco llegar ahí. Hay gente que con muy poquito, alguien no lo saludó y ya se deprimen y no quieren volver a la iglesia. Y hay de aquel que no vino a la iglesia el domingo y el pastor no lo llamó o no lo testió. No viene el otro. ¿Y por qué no vino? No, porque usted no me testió, usted no me llamó, usted no me dijo que me había extrañado. No entiendo. ¿Alguien entiende eso? Yo no entiendo nada. Y a mí me gusta, cuando no veo a algún hermano en la iglesia, es mi deber y yo lo llamo, o lo texteo, le digo, te extrañamos, algo así, ¿verdad? Porque de verdad me hacen falta. Pero usted no va a depender de eso para ser feliz, ¿o sí? Usted no dependa de eso para dejar de venir a la iglesia. Y peor, para empezar a criticar y decir, uno falta a esa iglesia, ese pastor ni siquiera saludamos, ni siquiera llama a uno. Hermano, venga, a usted le toca venir, venga, lo saluden o no lo saluden. Amén. Lo llamen o no lo llamen. Peor, si lo llaman fue porque no vino. Debería darle pena. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Amén, aleluya. Aparte de que faltó, entonces se enojó porque no lo llamaron. Y entonces empieza a criticarme porque yo no soy un pastor que cuida las ovejas. Por un día que no lo llamé. Hacía tablillas aquí, quejándose, hermano. Un día de camino, un día de camino, lo deprimió y lo desconsoló de tal manera que mire cómo él hablaba. Mire, ese es un lugar de oración desconsolada, es un lugar de quejas a Dios. El enebro es un lugar de cansancio, de dolor, de pocas fuerzas, de desesperación, de debilidad. Es un lugar donde ya no hay fuerzas para seguir y donde llega el deseo de rendirnos y morir. ¿Cuántos han estado en esta posición alguna vez? No se imagina usted las veces que yo he querido morirme, pero no morirme físicamente, sino que mi ministerio se muera, acabé ya, no sigo más. Hay gente que ha deseado que su matrimonio ya se muera. Se desaniman tanto. ¿Para qué me casé? ¿Para qué fue que yo me casé? Pero mira el burro de hombre que Dios me dio. Bueno, ese burro es tu marido. Con ese te tiene que quedar. Mira la araña, Señor, que me diste. ¿Para qué me metí con esta araña de mujer? Esa es tu araña. Ora por ella. Cuídala, ámala, consiéntela. Siembra en ese jardín, tú verás los frutos. No es que los hombres queremos recibir frutos sin sembrar nada. Y las mujeres también. No me voy a meter ahí, ¿verdad que no? Mejor no. Gloria al Señor. Yo quisiera que hoy, hermano, usted disfrute esta palabra, pero que la disfrute con conciencia y con gozo. Mire, dice que él se quejó de tal manera que dijo, quítame la vida. El hombre andaba deprimido, ¿verdad que sí? Oiga, con pensamientos suicidas. ¿Podría usted imaginarse que el profeta del fuego en algún momento tuviera pensamientos suicidas? Mátame, Señor, ya mátame. Me harté. Además, yo no soy mejor que mis padres. Mis padres todos lo mataron a los profetas. Que a mí también no me pueden matar. Que me maten ya. Perdón. Que me maten. Que me maten. Tremendo, ¿verdad? Llegó un momento de depresión. Llegó un momento de dolor. Llegó un momento de sin fuerzas. Que ya no podía seguir. Pero oiga bien. Cuando uno llega en esos momentos, nuestro Padre no se olvida de nosotros. Amén. Sígame en el próximo versículo y usted va a ver lo que le pasó a este hombre. Ahí empiezan las cosas buenas. Oiga esto, oiga esto. Qué lindo es el Señor, mire. Y después que se cansó, se hartó de quejarse, dice, se echó debajo del enebro y se quedó dormido, abajo de un árbol, se quedó dormido. Era que estaba cansado, hermano, era todo un día caminando y huyendo porque una reina lo quería matar. Estaba harto, ya estaba cansado, ya no tenía fuerzas físicas, pero Dios no se olvidó de él. Mira el verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Qué interesante, ¿verdad? Varias cositas que yo quiero ver ahí. Primero, un ángel lo tocó. Segundo, cuando él mira, él ve una vasija. Y yo dije, ¿y quién llevó esa vasija ahí? Pues el ángel. Póngase a pensar, debajo de un árbol, en un desierto. ¿Cómo es esto de que aparece una vasija allí? Imaginémonos, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo el ángel consiguió esa vasija? ¿Ah? ¿La llevó? ¿Será que el ángel la llevó? Fue y la buscó a la ciudad y la llevó. O quizás dijo que aparezca una vasija. ¿Será? Puede ser. Puede ser, ¿verdad que sí? Yo estoy así como especulando, ¿verdad que sí? ¿Qué usted cree? ¿Que él oró y apareció la vasija o él la trajo de Berseba? No, apareció. Apareció, tú tienes fe, ¿verdad? El ángel puede hacer eso. ¿Puede un ángel hacer eso, verdad? Sí, se lo Enviado de Dios. Sí, claro que Bueno. sí. ¿Sí o no? Y no solamente dice que ascuas, el ascua es un material que... Fuego, no, el fuego. El ángel hizo una fogata debajo de un árbol. Hizo una fogata. ¿Puede decir que trajo fósforo de nada? Exacto, trajo fósforo. Entonces, ¿quién hizo la fogata? El ángel. ¿Quién cocinó la tortilla esta? El ángel, hasta cocinero era. Cuando Dios te va a bendecir y te va a tocar, te manda gente idónea. Amén. Dios le mandó un ángel que sabía cocinar, que sabía hacer fuego, que traía una vasija o que la hizo, qué sé yo. Pero cuando Dios te ve cansado, deprimido, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Este muchacho, Elías, él lo que estaba era deprimido, cansado, agotado. ¿Y qué fue lo que le dio el ángel? Diga conmigo, comida y agua. ¿Y qué hizo Elías después que comió y bebió? Después de esa hartura, dice Wendy. Ya chino, digo yo. Y el ángel lo dejó tranquilo un tiempo, ¿verdad? Pero luego, cuando el ángel entendió que ya Elías había descansado, porque va a llegar un momento en tu prueba, va a llegar un momento en tu dolor, en tu cansancio, que ya tú vas a recuperar fuerza, porque la comida que viene de parte de Dios, entre paréntesis, su palabra, el agua que viene de Dios, el Espíritu Santo te va a levantar. Porque no crean que la gente que tiene el Espíritu Santo de Dios no sufre. Pregúntele a Cristo, pregúntele a Pablo si sufría o no y estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que los dones, los regalos de Dios, la condición en la que tú estés, espiritual o material o física, no te impide sufrir. Los sufrimientos van a venir. Pero Él nos da la fortaleza. A él pero Él nos fortalece. A este lo fortaleció con lo que él necesitaba. ¿Qué era lo que necesitaba? Comida y agua, porque había caminado un día entero. Estaba deshidratado, no había descansado. Y después que lo hartó de comida y agua, entonces lo dejó descansar un rato. Pero ahí no se puede quedar en el nivel del descanso. Tum, 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 tum. Levántate y come. Lea la otra parte. Porque el largo camino te resta. Elías había salido de Alabanza, Judá, y había llegado al Enebro, donde él fue fortalecido por Dios en oración. Durmió, tuvo sueño. ¿Alguien está entendiendo eso? Tuvo un sueño, en ese sueño un ángel trató con él. Dios trató con él por medio de su ángel, amén. Cuando usted oiga, y Jehová le habló, y Jehová trató con él, es porque es un sinónimo de cuando Dios envía un ángel, ese ángel viene de parte de Dios y hace algo, es Dios mismo que lo está haciendo. ¿Sí entiende? Pero vamos a ver algo bien extraño aquí, y yo quiero que usted lo comparta conmigo porque a mí me llamó la atención. Ya saben, el lugar donde no hay fuerzas, donde ya uno no tiene deseo de seguir, pero es un lugar donde puede descansar y sentir el toque de Dios. ¿Verdad? El Enebro es un lugar que, aparte de ser difícil, también es un lugar donde tú puedes descansar. ¿Sí? Podemos ver el Enebro así. Es un lugar donde tú puedes sentir el toque de Dios. Elías, debajo del Enebro, sintió el toque de Dios. Es un lugar donde tú ves la provisión de Dios. Pero puedes ver la provisión de Dios. Y algo muy importante, él pudo ver el plan de Dios. El ángel le dijo la segunda vez,
Entonces miró aquí y volviendo el ángel la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Ahí empieza, no en la alabanza, sino en el tiempo de oración que tuvo. Ahí comienza la dirección de Dios para usted. Estoy yo tratando de minimizar la alabanza como el punto 1, que vale menos. En ninguna manera. Si la alabanza es la puerta que abre al creyente, a la conexión con Dios, al crecimiento. Cristiano que no alaba a Dios, cristiano que no sabe llegar a Judá, difícilmente llega al enebro. Si usted no tiene la capacidad de levantar su mano y adorar y alabar a Dios, menos se va a pasar una hora de rodilla orando. ¿Sí me entiende? Entonces hay que llegar a Judá primero. Es un camino, ¿ves? Es un nivel. El cristiano que adora. Si usted no saca fuerzas, si ya sale de su casa, deja su cama y viene a adorar a Dios y a oír su palabra, usted no va a poder llegar al nivel del enebro. Es el lugar donde usted puede oír y ver la provisión de Dios, aunque venga el dolor, pero hay provisión. Largo camino terrestre. ¿Se quieren quedar ahí? Vamos a ver eso de largo camino terrestre. Vamos al próximo. Se levantó pues, obediente don Elías, ¿verdad? Comió y bebió, y fortalecido, ¿con qué? ¿Con el Espíritu Santo? No, oigan, ¿con qué? Con aquella comida. Que hay gente que todo es espiritual, todo es espiritual. El hombre lo que tenía era hambre y debilidad física. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio una comida. La segunda comida, la primera no. La primera fue una comida tranquila para descansar. Pero la segunda, mire lo que dice allí. Se levantó y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. ¿Vio? Específicamente con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos días caminó? ¿Descansó? ¿Se paró a comer? Una sola comida, hermano. Lo puso a caminar 40 días y 40 noches, 24 horas al día, sin descansar. ¿Qué tenía esa comida? Esa comida es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo no voy a entrar en detalle, pero para que usted sepa, el creyente que tiene esa comida jamás se devuelve. Aunque se canse, sigue para adelante. Un cristiano que no tenga el Espíritu Santo tiene problemas, se debilita. Tremendo, ¿verdad? Entonces aquí empieza Elías y llega a Horeb, el monte de Dios. Quiero darle un dato geográfico. ¿Se acuerdan? El monte Sinaí, ¿verdad? Donde Moisés recibió la tabla de la ley. También se llama la península de Sinaí o el desierto de Sinaí. Era un grupo de montes. ¿Se acuerdan que allá en el monte Horeb la zarza ardía? Y Moisés le dijeron: quítate las sandalias de los pies. Pero luego en el monte Sinaí, allá le dio la tabla de la ley. Era el mismo lugar. Lo único que Sinaí era toda la península, era todo el lugar, todo el desierto de Sinaí. Y en la montaña más alta también se le llamaba, a la montaña más alta, el monte de Sinaí. Pero todas las montañas alrededor, una de esas montañas se llamaba el monte Horeb. Por eso fue que Moisés, oiga este dato, Moisés recibió el llamado en Horeb. Allá en el monte Horeb, la zarza ardía. ¿Recuerdan? En el monte Horeb, en la montaña abajo. Pero cuando recibió la palabra, la recibió en el Sinaí. Un día estaba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. Y en ese día, en un día, se le apareció Dios en una llama de fuego, en una zarza ardente, y le habló un día. Y le dio un llamado. Toma un día para hacerte un llamado. Pero cuando le iba a dar la tabla de la ley, duró 40 días en el monte. Y ya no estaba en la parte de abajo, en el Horeb, ya estaba en el cojollito allá, en el Sinaí. ¿Alguien está entendiendo espiritualmente lo que estoy hablando? Es que es necesario que nosotros pasemos de Horeb
al Sinaí. Pero eso no toma un día de camino. 40 es un número que representa mucha abundancia. Para Elías entrar a la prueba, a la depresión, a Hebrón, al enebro, para llegar a ese enebro, ¿cuánto caminó? ¿Y cómo llegó? Deprimido, cansado, desbaratado, y ahí Dios lo restauró. Pero cuando le dijo que vaya a Oreb, al monte de Dios, ¿le tomó cuánto? ¿Alguien me está entendiendo? Llevarte a un nivel conlleva tiempo. Para Dios podernos llevar de un nivel al otro, eso lleva un tiempo. Y este hombre duró 40 días y 40 noches. No era que caminaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde y se tiraba a dormir. 40 días y 40 noches caminando sin parar, con una sola comida. Ahora, usted va a ver en la lectura, porque vamos a seguir leyendo lo que dice allí, al nivel que Dios llevó a este hombre. Él empieza ¿dónde? En Judá, un adorador normal. Luego pasa al enebro, después de un día de camino. Y ahora llega a la cueva, en el monte Oreb, después de 40 días de camino. ¿Algo le dice eso a usted, hermano? ¿Sí? ¿Los espirituales me están entendiendo? Amén. Seguimos leyendo. No nos podemos quedar ahí, ¿verdad que sí? El plan de Dios era que Elías llegara a este nivel. Se levantó, ¿dónde me quedé, hermano? Llegó al monte de Dios, ¿verdad que sí? Verso 9. Y allí, en el monte de Dios, ¿verdad? Se metió en una cueva donde pasó la noche. Intimidad. ¿Oyeron? Se escondió, se alejó de todo. Ahí se escondió, se metió en una cueva. Muchos cristianos nos falta eso, hermano. Irnos para la cueva. Dejar el internet, dejar las redes sociales, dejar la TV, dejar los amigos, dejar los negocios. Hello. Dejar un poco de ganar dinero y empezar a meterse a la cueva de vez en cuando. Dejar de divertirnos tanto. Porque hay un tiempo para todo, ¿verdad? Hay un tiempo para trabajar, un tiempo para jugar, hay un tiempo para divertirse, pero hay un tiempo para entrar a la cueva. Gloria a Dios. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Hay un tiempo para entrar a la cueva. Y si no entramos a la cueva, entonces hay problema. Porque entonces no va a pasar lo que pasó aquí. Vean lo que pasó en la cueva. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién está hablando con Elías? ¿Pero quién está hablando? Jehová, ¿verdad que sí? El ángel de Jehová, quien sea. Pero le está hablando en palabra y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Será que Dios no sabía qué estaba haciendo Elías ahí? Claro. Es ese tipo de pregunta que le hizo Dios a Adán en el huerto. ¿Se acuerdan de esa preguntita? Adán, ¿dónde estás, Adán, que no te veo? ¿Dónde estás? ¿Cómo? Tuve miedo y me escondí. ¿Acaso? Como que Dios no sabe, oiga, como que Dios no sabe las cosas. Oiga bien, como que él no sabe lo que está pasando. ¿Acaso? ¿Tú te escondiste? Sí, porque estaba desnudo. Oye, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Eso es Dios, ¿verdad? ¿Acaso has tomado del árbol que yo te dije que no tomaras? Como que Dios haciéndose el loco, ¿verdad? Y Adán le dice: sí, pero la mujer que tú me diste. Y entonces Dios le pregunta a Eva: ¿por qué hiciste eso? Dios le pregunta a Eva: ¿por qué has hecho esto? Como que Dios no sabe por qué Eva hizo esto. Porque está chismosa investigando con la serpiente. ¿Usted me está entendiendo? Ese tipo de preguntas que viene Caín y mata a su hermano Abel, ¡pum! Y lo entierra por ahí. Y la sangre de Abel clama a Dios, ¿verdad? Y viene Dios y le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Usted entiende la pregunta? Porque como que si Dios no sabe nada. Pero es ese tipo de pregunta la que nos hace sacar lo que hay realmente en nosotros. Es ese tipo de preguntas.
que Dios nos hace. Dios le pregunta a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Ahora, recuérdense que cuando él estaba en el enebro, el ángel vino y le sirvió después de un paquetón de quejas. Mátame, estoy harto de esta vida. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Mire cuál fue la oración de Elías en el enebro. Queja, queja, queja. Ahora, vean lo que va a decir Elías ahora, cuando pudo llegar a la cueva. ¿Puedes leerlo ahí? Vamos a ver lo que dijo Elías. Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Y el verso 10, ¿qué dice, hermano? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Oiga dónde él direccionó ahora su situación. Cuando él estaba en el enebro, ¿en quién pensaba Elías? En él mismo y en la muerte. Mátame. ¿En quién estaba enfocado Elías cuando estaba en el enebro? Empecemos aquí. ¿En quién se enfocó Elías cuando fue a Judá? En él. Para que no lo maten. ¿En quién? Ah, pues usted no está conmigo. Alabanza. Sí, cuando llegó ahí a la alabanza, ¿en quién se enfocó? ¿A qué fue allí? A llevar a su criado. Hello. Él salió de donde estaba, se fue al otro país, porque eran dos países ya, al otro reino de Judá, a que su siervo no fuera muerto. Porque él estaba pensando en quién, en los demás. Cuando llega al enebro, ¿de quién habló él? De sí mismo. ¿En quién estaba pensando él? En él. Pero no se quedó allí. Cuando él llega a la cueva, ¿cuál fue el pensamiento de él? Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Dime qué es lo que hay en tu corazón. Y él le dice: es que el celo por ti, Señor. ¿En quién estaba enfocado Elías ahora? En Jehová. ¿Alguien quiere llegar a ese nivel? ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Cuando tú te quedas en la alabanza, tú adoras porque tú estás con todos los demás y todo muy lindo y todo muy bello. Tú estás pensando en los demás. Cuando tú estás en oración con un problema, tú estás pensando en ti. Pero cuando tú llegas al monte de Dios, a la cueva, tú te dedicas a pensar en Jehová. Y ese es el nivel donde nosotros debemos llegar. Es un nivel donde ya ni los demás ni nosotros somos importantes, donde lo importante es Él. ¿Cuántos quieren ir a la cueva? Son 40 días de camino y 40 noches. ¿Pero qué prefiere usted? ¿Seguirse quedando en la vida pensando en lo que hacen los demás y piensan los demás? ¿O quiere quedarse pensando en usted nada más y preocupándose por usted? ¿O prefiere empezar a hablar con Dios y decirle: es tu causa la que me tiene mal? Es que el celo por Jehová ¿me quiere decir él? No lo leyeron, quiero que lo lean otra vez, porque si no, no tiene impacto lo que él respondió en el verso 10 diciendo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿En qué estaba preocupado el profeta? En la obra de Dios. Subió de nivel, del nivel de los demás al nivel personal, y del nivel personal al nivel de Dios. Es un nivel donde si usted y yo estuviéramos, la obra de Dios avanzara un poco más, ¿no cree? Si nosotros dejáramos de estar en ese enebro pensando en nosotros nada más, descansando y durmiendo y comiendo, porque en el enebro lo único que le hizo fue orar, pero orar como ¿cómo? Con quejas. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son para decirle: Señor, gracias por todo?
¿Cuánto tiempo tomamos para darle gracias, para adorarlo, para bendecirlo? ¿Y cuánto tiempo tomamos para pedirle? A veces nuestras oraciones se vuelven peticiones, pedir. Pero cuando tú estás en el enebro, eso pasa. Hasta que llegas a la cueva y te metes en el monte de Dios. ¿Me está entendiendo? Ya la petición de uno cambia. Oye, yo estoy con un vivo celo que me consume. ¿Por qué? Porque ya la iglesia no es como era antes. Ya los cristianos no son iguales. Ya los cristianos parecen inconversos. Ya en la iglesia no hay santidad. Ya en la iglesia no se mueve el Espíritu Santo. Ya no vemos los milagros y prodigios que habían antes. Esto es lo que le está diciendo. Ya quitaron los altares de Jehová y ahora, hermanos, están adorando a otros dioses. Yo le pregunto, ¿ha cambiado la cosa en este tiempo? No. Alguien, por favor, ayúdeme. ¿No será que nosotros tenemos los Baales y los Acera todavía adorando? ¿No tenemos al Dios Mamón todavía ahí, que por cualquier pesito que nos vamos a ganar dejamos venir a la iglesia? Dígame usted. Ahí siguen los dioses todavía, ahí siguen. Ese pueblo que está describiendo Elías le producía celo a él, pero era un celo espiritual. ¿Tenemos nosotros ese celo espiritual? Es lo que necesita la iglesia, pero para eso tiene que llegar a la cueva del monte de Dios. Es un camino, hermanos. Es fácil salir de alabanza para irse a oración, pero una oración de petición. Hay que salir de allí y subir al próximo nivel, donde te vas a ver cara a cara con Dios. Y aquí es la otra parte que quiero que vean. Miren lo que pasó allí. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Alguien todavía puede alabar a Dios? Amén. Verso 11. Y Dios le dijo, ¿verdad? Y Él le dijo: sal fuera y ponte delante de Jehová. Es el paso cuarto que yo quiero que usted vea. O tampoco se puede quedar en la cueva. Tiene que salir y empezar a hacer la obra que Dios te mandó. Hay que salir. Hello. Hay que salir. No se puede quedar en la cueva. La cueva es muy linda, muy chulo. Dios habla muy lindo allí. Pero el llamado de Dios salías en la cueva. ¿Cuál fue? Sal fuera. Afuera. Y oiga lo que le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. Y aquí hay una experiencia muy interesante. Oigan los jóvenes, oigan esta experiencia. Y los adultos y las mujeres, oigan esta experiencia. Dice: y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Eso era poderoso, ¿sí? Pero Jehová no estaba en el viento. Mucha bulla, ¿verdad que sí? Mucha rompedera, mucha brincadera, rompe banco, muchas cosas. Pero Dios no está ahí. No es que Dios no esté allí, pero hay casos en los que Dios está y hay casos. Dios le está enseñando a Elías 3 niveles de poder y un cuarto, que era el que a Dios le interesaba. Oiga esto. Y tras el viento, ¿qué vino? Un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Ahora Dios lo pone a otro nivel donde él ya había estado antes. Ve aquí. Y tras el terremoto, ¿qué vino? Un fuego. ¿Elías conocía eso? ¿O no? Le llamaba el profeta del fuego porque resolvía todo quemando gente. Ahora Dios le muestra un fuego. ¿Qué dice allí? Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Espérense, ¿cómo es la cosa? Y ya no había, hace rato que ya el Señor le había dicho que saliera y se pusiera al frente de la cueva. Ven si está conmigo. Un verso 11, vaya al verso 11 conmigo. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento, y venía el viento, vino el terremoto, y vino el fuego, y vino el silbo apacible. ¿Salió en algún momento Elías de la cueva? No. ¿Cuándo salió? Cuando reconoció que era Jesús, que era Jehová. Cuando usted y yo somos hombres y mujeres de Dios, sabemos que Dios está en algún lugar o no está. Aleluya. Vino el terremoto y él, ahí no está Dios. Vino el fuego, y el viento, y no está aquí. Pero cuando él oyó, él salió, se cubrió. Aquí estoy, Señor. El hombre y la mujer de Dios sabe oír la voz de Dios. El que nunca ha estado en la cueva no sabe oír la voz de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren aprender a oír la voz de Dios? Lo extraño es lo que acontece ahora. Ya vimos que Dios le habla en la cueva. Dios, no sabemos quién, si era el ángel de Jehová o era Dios mismo, ¿verdad que sí? No sabemos. Y le hace la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Y él le contesta: el celo de Jehová me consume y yo vine. Ahora, el que le estaba hablando en la cueva le dijo: sal y tú vas a oír a Dios cuando tú salgas. O sea, en mi opinión, no le estoy añadiendo, quitando la Biblia, oiga bien, en mi opinión, quien estaba hablando con él en la cueva era un ángel. Porque cuando sale, vea el versículo próximo. Verso 13. Cuando lo oyó Elías, ¿que oyó qué? ¿Qué fue lo que oyó Elías? El silbo apacible. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La voz que le preguntó a Elías: ¿qué haces en la cueva? Ahora viene una voz, ay santo, y le dice: ¿qué haces fuera de la cueva? Pero Elías no cambió la versión. Elías le dice lo mismo. ¿Sabe lo que le dice? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Le cambió la versión? La misma versión, porque el hombre de Dios, cuando Dios trata con su corazón, no cambia. Lo mismo que le dijo al que le hablaba en la cueva, se lo dijo al que se paseaba en el silbo apacible. Y puede que usted oiga gente con mucha unción, mucho terremoto y mucha bulla. Busque a Dios en el silbo apacible. Que gente que solo se guía por los terremotos y dice: ahí está Dios. Pero Elías dijo: ahí no está Dios. Y el fuego, la unción. Siga con la unción, que puede ser que ahí no esté Dios. Y el tumbadito y la gente y los poderes y todas las cosas. Y un fuego y un terremoto y un viento. Pero a veces Dios no está allí. A veces sí. Sabemos que Dios se movió por viento. ¿Cómo entró el Espíritu Santo a los creyentes en el día de Pentecostés? Como un viento recio. Entonces, ¿podemos tener una doctrina de decir que Dios no está en el viento? No. Dios cuando quiere estar en el viento, está en el viento. Pero cuando Dios quiere intimar contigo, te habla en el silbo apacible. Amén.
Iglesia Cristiana en su presencia presenta al pastor Winston Peña con el mensaje de la palabra de Dios.